Ok. Vale, ahora está grabando. Entonces, bueno, esta es la primera charla en verde de Entorno Escorial y damos la bienvenida a Miguel Varona para hablar de la fauna de Abantos. Vamos a organizar, esperamos, varios otros charlas en verde a lo largo de este año. Ya tenemos para el mes que viene algo sobre los arroyos y los problemas ambientales de toda la zona de los arroyos en el Escorial. Y tenemos 2 personas de Alana. Y luego tenemos otros ponentes que estamos hablando ahora sobre huertos sociales, huertos ecológicos, sobre residuos. Luego vamos a organizar algo con la SEO sobre aves y hay muchas ideas. Tenemos también, pues Miguel dijo hoy, para hacer algo sobre insectos. Hay un grupo de insectos en San Lorenzo estupendo. Y bueno, tenemos muchas cosas que hacer. Pero lo primero es presentar ahora a Miguel Ángel López Varona, que es gerente de Graelsia Ecoturismo, que pertenece también a la asociación Abantos Activo, que promueve la educación ambiental en toda nuestra comarca. Y Miguel es un apasionado de la fauna y de la naturaleza y lleva un montón de tiempo y conoce muy bien toda esta zona. Y yo creo que vais a pasarlo estupendamente con él. Primero, lo que hemos hecho una pregunta a él es ¿qué especies hay que son pues, las especies más emblemáticas en el monte Abantos que tenemos aquí? Y también, pues, ¿cuál es la situación? ¿Cómo van? ¿No? ¿Cuáles están más afectados, por ejemplo, por el cambio climático? ¿Cuáles son las amenazas? Y luego, bueno, en el primer bloque va a hablar de todas las especies o algunas especies y luego vamos a hablar un poco de la educación ambiental y su trabajo en Graelsia y los objetivos, el rastreo y estas cosas. Pues ahora voy a dejar todo a Miguel. Todo tuyo. Bueno, Michael, encantado. Muchas gracias por invitarme a este primer encuentro, a esta primera charla en verde. He hecho una selección de las especies que yo considero más interesantes que tenemos allí en el Monte Abantos, ¿vale? Voy a intentar no enrollarme demasiado para hacer una charla así que sea rápida y amena en 20-30 minutos y luego ya, pues, si os parece bien, me hacéis preguntas, establecemos un debate y comentamos, ¿vale? Bueno, esta primera diapositiva que os he puesto de un buitre leonado, bueno, quiero deciros que la mayor parte de las fotografías que vais a ver están tomadas allí, ¿vale? En el Monte Abantos. Las que no sean tomadas en el Monte Abantos os lo comentaré, porque hay algunas especies que es muy difícil fotografiarlas y no he tenido la suerte de poderlas fotografiar todas, ¿vale? Pero esta concretamente sí, eso que veis allá al fondo es el campo de golf, ¿vale? Es un buitre leonado. No sé si sabéis que el Monte Abantos tiene ese nombre por los buitres. O sea que si tuviéramos que elegir una especie, digamos, emblemática del Monte Abantos, yo desde luego diría el buitre leonado, ¿vale? Aunque realmente el nombre de Abantos se le designaba en la época de Felipe II a los alimoches. De hecho, todavía hay muchas zonas en España donde a los alimoches se les conoce como abantos, ¿vale? De ahí viene el nombre del monte Abantos. Bueno, como sabéis, el Monte Abantos forma parte de un espacio protegido de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Bajo la figura de paisaje pintoresco desde el año 1961. Pero desde el punto de vista, digamos, de la conservación, la figura más importante del Monte Abantos es que forma parte de la Red Natura 2000, que como sabéis es la red de espacios naturales gestionados por la Unión Europea, ¿vale? Al margen de cada estado tenga sus parques nacionales, parques naturales, reservas naturales y todas las figuras de protección que tenga cada estado miembro, la Comunidad Europea tiene una red distribuida por toda Europa que es la Red Natura 2000. Y el Monte Abantos forma parte de esa Red Natura 2000, ¿vale? Concretamente del lugar de interés comunitario de la cuenca alta del río Guadarrama, ¿vale? Ahí es, no sé si lo veis ahí, esa es la parte, veis el ratón, ¿verdad? Esa es la parte del Monte Abantos, ¿vale? Toda esa parte de ahí.
Bueno, voy a hablar un poquito primero de los insectos, aunque no me voy a enrollar demasiado con los insectos, porque me imagino que Michael dentro de poco organizará un encuentro con los bicheros que hay en San Lorenzo del Escorial, que hay muchos y muy buenos, ya lo veréis. Pero bueno, sí que tengo que mencionar a una de las especies más emblemáticas de nuestra fauna, que es la mariposa sebelina. No sé si lo sabéis, pero San Lorenzo del Escorial puede ser considerado la cuna de la entomología ibérica, porque esta especie se descubrió en el año 1849 por parte de Mariano de la Paz Graells, que vivía en aquel entonces en San Lorenzo del Escorial. Graells es probablemente el científico del siglo XIX más importante que tuvimos en España, el científico naturalista. Vivía en la calle Francisco Muñoz, que en aquella época se llamaba la calle de la Parra, hoy es de la calle Francisco Muñoz. Su casa todavía está allí, no sé si conocéis la famosa placa de la mariposa sabelina, pues por allí cerca es donde él vivía cuando descubrió esta especie para la ciencia. Fue un descubrimiento muy importante a nivel internacional porque era la primera vez que se descubría una mariposa luna fuera del continente americano. Y en aquella época pues chocó mucho, llamó mucho la atención. De hecho, no se lo creyeron. Cuando Graells catalogó esta especie, pensaban que había ahí un fraude o algo parecido, porque no se lo podían creer que fuera una mariposa luna. Pero efectivamente es una mariposa luna, es la única mariposa luna que vive en Europa, y tenemos la suerte de que solo vive aquí, en la península ibérica, y tenemos la suerte de que fue descubierta aquí, ¿vale? Para la ciencia. O sea que ahí un poco nació el interés por los insectos que tiene nuestra comarca, ¿vale? Esa foto que os puse está tomada en los Pinares Llanos de Peguerinos. Este es un macho de mariposa sabelina que está fotografiada allí en el Escorial. La mariposa isabelina no vive en el Monte Abantos, pero sí que se la ve. Sí que se la ve sobre todo entre los meses de mayo y junio, es cuando hay más posibilidades de ver mariposas isabelinas, sobre todo machos. Hembras va a ser más difícil, porque las hembras normalmente se quedan cerca de donde nacen, cerca de los pinos donde nacen, y es en los Pinares Llanos de Peguerinos. En cambio, los machos, que veis que tienen esas antenas plumosas, lo que tienen que hacer es volar durante la noche para captar el olor de la feromona de las hembras. Y muchos de esos machos se despistan, empiezan a recorrer distancias y muchos acaban aquí, en el Monte Abantos, bajan por la ladera y llegan hasta San Lorenzo del Escorial, casi todas despistadas por la luz, por la contaminación lumínica, ¿vale? Bueno, también es motivo de considerar San Lorenzo del Escorial como la cuna de la entomología esta especie, la chicharra de montaña. Seguro que la habéis visto por allí, por arriba, por los campos de Malagón, del puerto de Malagón. Hay muchísimas, sobre todo pues, durante toda la primavera y el verano, se las ve con mucha frecuencia, son muy abundantes. Y esta especie fue citada para la ciencia por parte de un entomólogo español llamado Ignacio Bolívar. Fue discípulo de Graells, fue el mayor experto en ortópteros que hubo a nivel mundial a principios del siglo XX, y Bolívar venía mucho por el Escorial y subía mucho a Malagón, y en Malagón catalogó cientos de especies, pero un montón de ellas. Y esta es la más importante. Esta es una especie muy común en Europa, pero se descubrió aquí, se descubrió en el Escorial, y la catalogó uno de nuestros científicos de aquella época. ¿Vale? Esta también la habréis visto seguramente por Malagón, un escarabajo, Milabris. Lo he puesto porque se ve mucho y porque también marca, es una de las especies que catalogó Graells. Graells, además de la mariposa sabelina, catalogó un montón de especies de insectos y bastantes especies botánicas también, ¿vale? Y este es uno de ellos. El escarabajo pipa, seguro que alguno lo habéis visto por el Abantos. Según lo ves en el suelo parece una araña, a veces se confunde con una cáscara de pipa, de ahí viene el nombre de escarabajo pipa. Es una especie endémica del sistema central de la Sierra de Guadarrama, y ya veis el nombre científico, Iberodorcardium graellsi, fue una de las especies también que catalogó Graells para la ciencia. ¿Vale? Espera, que se me ha pasado la anterior. Esta no sé si la habéis visto, es la oruga de la gran pavón. La gran pavón es otra mariposa nocturna
la mayor mariposa que hay en Europa. La tenemos aquí, la tenemos en el Avantos, y entre los meses de junio y julio es muy fácil encontrarse con las orugas, que son gigantescas, son enormes, ¿vale? Además son muy llamativas porque la ves y llama mucho la atención. La verdad es que parece una holoturia o parece un animal marino, pero llama mucho la atención, y las hay mucho por el Avantos también. Bueno, mantis religiosa, seguro que las habéis visto, se ven mucho por el Avantos, por la Herrería. Es muy fácil ver debajo de las piedras las obotecas, que son una especie de estructuras que colocan ellas para dejar los huevos. La esfinge colibrí se la ve hasta por los jardines del Escorial. Es una especie que no es muy abundante, pero allí en el Escorial tenemos la suerte de tener un montón de ellas y de verlas durante toda la primavera. Es muy llamativa, es una mariposa muy curiosa porque vuela y se para delante de las flores como un colibrí, ¿vale? De ahí viene el nombre de esfinge colibrí. Esta es la ciguena, es una mariposa, pertenece al grupo de los lepidópteros nocturnos, pero en realidad es diurna, ¿vale? Y llama mucho la atención por esa combinación de color rojo y negro que utilizan muchos insectos para avisar de que tienen veneno, ¿vale? Aunque muchos lo utilizan como estrategia de defensa y no tienen veneno, ¿vale? Pero esta sí que tiene veneno. Esta es la damisela, también conocida como caballito del diablo. Seguro que la veis por el arroyo del Romeral, también en mayo, junio y, bueno, incluso durante el verano también se las ve, ¿vale? Es un insecto cazador que vive todo el año debajo del agua, en fase de ninfa, y luego, pues cuando llega la época de la reproducción, sale del agua para reproducirse y siempre están cerca donde hay helechos, donde hay algún arroyo cerca. No se alejan mucho de los arroyos. Luego, ya dentro de los arácnidos, es muy interesante la tarántula europea, que hay muchísimas en el Monte Avantos. Hay tantas que incluso en verano, cuando subes por la noche con los frontales, se ven los ojos brillar en el suelo y se las ve moverse mucho. Es espectacular, hay muchísimas tarántulas europeas en el Avantos. La tarántula es una araña que se caracteriza porque hace guaridas en el suelo, que muchas veces se confunden con guaridas de grillos, pero en realidad son de arañas. Y no sé si lo sabíais, pero el nombre de tarántula viene de un pueblo de Italia donde fue citada para la ciencia esta especie, que se llamaba Tarento. De ahí viene el nombre de tarántula. Mucha gente, cuando habla de las tarántulas, automáticamente asocia a las arañas gigantes de Sudamérica, pero no, la tarántula originaria es la tarántula europea, ¿vale? Y bueno, esta es bastante grande, el abdomen tiene el tamaño del dedo gordo, ¿vale? Su picadura es dolorosa, pero no es tampoco, vamos, no es tan dolorosa, no es más dolorosa que la picadura de una avispa, ¿vale? Y bueno, es una araña nocturna, es una araña que durante el día está dentro de la guarida, no se la ve, pero luego por la noche sale, caza y luego las presas las mete en su guarida y ahí se queda. Esta es la tarántula europea desde fuera. Aquí en España se la conoce como araña lobo, ¿vale? Se la conoce como araña lobo. Si introduces una pajita en el agujero y ella te la engancha, pues la puedes llegar a sacar, ¿vale? Y la puedes ver. Pero luego enseguida se mete en su guarida, ¿vale? De estas hay muchísimas, como digo, en el Monte Avantos. Estas dos fotografías están tomadas allí, en el Monte Avantos. Luego, ya dentro de los anfibios, pues hay que destacar, por supuesto, la salamandra. Allí tenemos mucha salamandra, tanto en el Avantos como en la Herrería. Esta fotografía está tomada en la Herrería, muy cerquita de la Fuente de la Reina. Las salamandras, para verlas hay que salir cuando cae una tormenta. Es muy difícil verlas en otro momento. Siempre cuando hay una tormenta o cae un chaparrón, es cuando ellas salen, ¿vale? Y es cuando hay más posibilidades de verlas. Esta concretamente, la salamandra que tenemos en el Avantos, se la podría encuadrar dentro de la subespecie Almanzoris, que es digamos, la salamandra del Almanzor, ¿vale? Que se caracteriza porque veis que tiene unas manchas amarillas en un fondo negro. En cambio, las salamandras que hay en el norte son más amarillas que negras, ¿vale? Eso es lo que diferencia un poco las salamandras que tenemos aquí.
¿vale? Esta, por ejemplo, es una salamandra que está fotografiada en la fuente del Trampalón, arriba donde la Lledó. No hace falta que escribas ahí la redacción, sino que lo esquematices y me lo digas. Si Bueno, quieres, ¿eh? estamos escuchando a alguien por ahí. Vamos, que es así como lo hacéis, ¿no? Vale. Bueno, esta es la ranita de San Antonio. Esta es muy interesante, es un anfibio muy interesante. No sé si lo habéis visto por el Abantos. Yo por el Abantos no la he visto, pero sí que la he visto por los humedales que hay en el Escorial, sobre todo en las lagunas de Castrejón. Es muy interesante esta ranita porque es la única rana arbórea que tenemos en Europa. Cuando digo arbórea quiere decir que es una araña trepadora, ¿vale? En Europa no tenemos ninguna otra araña, ninguna otra rana de estas características. Veis que aquí en la foto se ve que está abrazando una ramita, ¿vale? Y bueno, es muy interesante, la verdad, esta especie, ¿vale? Yo no la he visto por Malagón, pero creo que sí, me consta que hay sitios por cerca de Malagón donde se la puede ver. Entonces voy a ver si algún día consigo fotografiar por allí. Sapo común tenemos muchos por allí, por el Abantos. Se ven mucho los sapos. También hay ranas verdes. A lo largo del arroyo del Romeral yo he visto mucha rana verde. ¿Vale? Luego de los reptiles, me parece súper interesante destacar la presencia del galápago europeo, el autóctono, ¿vale? El nuestro. Esta fotografía está tomada en las lagunas de Castrejón, pero vamos, también en el arroyo, en los arroyos hay mucho galápago, ¿vale? Aquí lo tenéis. La única posibilidad para verlos es que haya sol porque les gusta salir y que haya agua en las lagunas. Lógicamente, cuando el agua desaparece, ellos buscan otras zonas donde tengan agua, en los arroyos cercanos y demás. ¿Vale? Pero bueno, este le tenemos allí en las lagunas de Castrejón, lo tenemos en todos los humedales que hay en el entorno del Escorial. En el Batán también los hay. Y nada, yo te digo, hay que tener un poco de paciencia para verlos. Y esperando un poquito y que salga el sol es muy fácil de localizarlos. A ver, un segundito. Vale. Bueno, más reptiles. Aquí tenemos la salamanquesa, aunque se la debería llamar el geco. El geco seguro que lo habéis visto, lo tendréis en vuestras casas. Es un animal muy beneficioso porque se alimenta de insectos que tengamos por ahí, por debajo de las tejas, de arañas, de cualquier bicho que tengamos por allí. No hay que matarlo, por supuesto. Y bueno, es un reptil trepador, tiene una adaptación para trepar hasta por los cristales. Le he visto yo trepar, es impresionante. ¿Vale? Es la salamanquesa o el geco. Luego la lagartija colirraja, la lagartija colilarga es la que, digamos, se ve con más frecuencia dentro de lo que es el bosque de Abantos, en el monte Abantos. Se la reconoce por esas dos líneas amarillas que tienen los costados y por la longitud de la cola, que es una cola muy larga. ¿Vale? También hay lagartija colirroja, lo que pasa es que se la ve bastante menos. ¿Vale? Y bueno, es interesante que se empiecen a ver lagartijas colirrojas por la zona del Abantos, porque eso es una señal del cambio climático. La lagartija colirroja viene del sureste de la península ibérica, originariamente viene del norte de África, saltó a la península ibérica y ahora empieza a llegar hacia el norte, ¿no? Entonces eso es una especie de una señal, ¿no? del cambio climático. Lagartos ocelados hay muchos, se ven con bastante frecuencia por el monte Abantos. Este está fotografiado muy cerquita del arboreto Luis Ceballos, ¿vale? Este es un juvenil también del lagarto ocelado. Dentro de lo que son las culebras, víboras hay pocas en el Abantos, víboras hay más en la zona de Peñas Blancas, en Peguerinos, por ahí yo he visto muchas víboras, pero en el Abantos yo creo que no he visto ni una prácticamente. Es posible que haya alguna por la zona de las Machotas, pero tampoco las he visto. Allí en el Abantos lo que más tenemos es la culebra de escalera, que es muy llamativa porque es muy grande. Asusta mucho a la gente porque se mete mucho por las casas, le gusta meterse por debajo y me consta que a algún vecino le ha salido por el baño, ¿vale? Y asustan mucho porque es una serpiente grande y bufa como los gatos cuando se asusta, pero es completamente inofensiva, ¿vale? No tiene veneno,
no es agresiva ni mucho menos y bueno, hay que procurar no matarlas porque digo que son absolutamente inofensivas. Bueno, de aves no me voy a extender mucho porque dentro de poco vais a entrevistar a los del aseo y ellos ahí sí que se van a explayar a hablar de aves. Allí aves hay un montón, pero bueno, sí que me voy a detener especialmente en algunas especies que yo considero muy interesantes. Los abejarucos son muy fáciles de ver por la zona del Escorial y se les oye mucho, sobre todo cuando llegan, cuando empiezan a llegar de África y les oyes cantar, cruzan el monte Abantos y son muy alegres y son muy vistosos los cantos y se les ve mucho. Y luego también en el mes de septiembre, que es cuando ellos se suelen ir agrupando para regresar a África, pasan largas temporadas por allí, por el Abantos, y la verdad es que hay días que los ves todos los días prácticamente. ¿Vale? La oropéndola es muy llamativa, tenemos varias allí. Yo esta, por ejemplo, esta no la fotografié en el Abantos, pero yo las he visto en la zona de los Llanillos, todos los veranos andan por allí y se la reconoce por el canto, tiene un canto muy, muy peculiar y muy característico. ¿Vale? El chotacabras a mí me parece muy interesante porque cuando subes al Abantos de noche en el mes de agosto para ver las perseidas y te tumbas allí a ver las estrellas, de repente te llama la atención un sonido muy característico, ¿no? Mucha gente me decía, ¿y eso qué es? Porque parecen anfibios, pero en realidad son chotacabras, ¿vale? Tienen un canto, parece un ave extraterrestre, es muy curioso. Seguro que en las noches de verano alguno los ha escuchado. Es un pájaro muy curioso porque se planta en medio de los caminos, como este, por ejemplo, buscando el calor, ¿no? El calor que ha calentado el sol durante el día el suelo, luego por la noche, pues ellos se echan ahí a notar el calorcito y son muy curiosos. Hay muchos por el Abantos en las noches de verano. Aquí tenemos el arrendajo, el guardián del bosque del Abantos. A mí me hace mucha gracia verlos por allí, están por todos los lados, siempre están moviéndose, siempre están colocando posiciones de centinelas, vigilando, llamando la atención, en fin, son muy inquietos. Hay muchos por el Monte Abantos y yo les he observado en una faceta muy curiosa, que es la de imitar a otras aves. Les encanta imitar el sonido de las rapaces con la intención de asustar a los otros pajarillos. Es muy, bueno, ahí tenéis cómo se llama, el Garrulus glandarius, viene de que es un garulo, está todo el día haciendo trastadas, ¿no? Es muy curioso, es un ave muy singular. También es muy interesante la población de rabilargos que tenemos en el Escorial, en el Monte Abantos. La tenemos todo el año. Es una de las comunidades más grandes que tenemos en Madrid de rabilargos, la que tenemos allí en el Monte Abantos. Y es una ave muy curiosa porque existen dos poblaciones en el mundo, una población oriental, ahí en la zona de China, y aquí en la península ibérica, y son la misma especie, están separadas 8.000 kilómetros de distancia. Y es muy curioso porque, bueno, Félix de la Fuente en su época decía que probablemente los navegantes portugueses la habían introducido en Portugal y si desde Portugal se había extendido por el sistema central hasta la Sierra de Guadarrama y un poco y la zona de Andalucía, pero recientemente se han encontrado huesos en Gibraltar, datados en 40.000 años, y los ornitólogos dicen que son de rabilargos. Por lo tanto, igual ahí hay que cambiar un poco la teoría para explicar un poco la razón por la que hay rabilargos también en China. Allí tenemos muchos. Luego están los picamaderos que tenemos en el Monte Abantos, que hay dos, el pico picapinos y, por supuesto, el pito real, que seguro que estáis cansados de verlos, de escucharlos. Hay muchísimos, tanto por el Monte Abantos como por la Herrería. Una de las razones por las que el Monte Abantos forma parte de la Red Natura es por la presencia esporádica de la cigüeña negra, ¿vale? Sobre todo a la cigüeña negra se las ve con bastante frecuencia en la zona del río Aceña. Allí yo las he visto con frecuencia. Las veo volar mucho por el Abantos también durante el verano. Y luego en los humedales del Escorial también es fácil poderlas ver algún día.
Cigüeña blanca tenemos una colonia importantísima ahí en la zona del Escorial. Seguro que las habéis visto por allí, por la zona del Monesterio y la Granjilla, hay muchísimas. Allí rapaces que aniden en el Monte Abantos, yo la única que tengo constancia de que esté allí y que críe allí es el busardo ratonero. Sí que sé que tenemos un montón de rapaces allí, tenemos la Calzada, tenemos milanos reales, muchos, pero criando allí en el Monte Abantos yo solo tengo constancia del busardo ratonero. De hecho, yo les veo mucho cuando están criando, cuando recogen agua en las charcas y vamos, le veo con muchísima frecuencia por allí. De rapaces nocturnas yo solo tengo constancia de la existencia del cárabo. De hecho, les escucho mucho durante las noches por allí, por el Abantos. Es el único que yo he visto también que ha salido en alguna de las cámaras de fototrampeo que de vez en cuando colocamos por allí. Pero no me consta tampoco la existencia de muchas rapaces nocturnas. Por supuesto, el buitre leonado, este sí que le tenemos allí, ya sabéis que cría allí. Yo tengo más o menos contabilizados 7 o 8 nidos de buitre leonado en el Monte Abantos, ¿vale? Este año espero que estén criando en todos los nidos que hay ahí en el Abantos. Ya ha empezado la crianza, aproximadamente en unos días van a hacer ya el pollo, o sea que bueno, habrá que estar atentos. Buitre negro no está criando en el Monte Abantos, pero sí que los vemos con muchísima frecuencia. Este nido está cerca de nuestra zona, está por la zona de Peguerinos, pero bueno, yo llevo muchos años recorriendo la zona y no había localizado ningún nido, y cuando localicé este, pues me llevó una alegría porque bueno, están criando ya muy cerca de nosotros. Pero sí que se posan con mucha frecuencia por la zona de la Cruz de Rubens, por allí, vuelan mucho y se posan mucho por allí. Ya sabéis que buitre negro y buitre leonado van juntos a buscar carroña y bueno, donde veis buitre leonado siempre habrá algún buitre negro cerca. Y ya por último los mamíferos, me voy a detener en los que tenemos en el Monte Abantos. Esta es la ardilla, que seguro que la habéis visto. Ardillas tenemos bastantes, aunque bueno, parece que ha habido un declive importante en los últimos años, pero bueno, yo últimamente las estoy viendo con bastante frecuencia. Es de los pocos mamíferos diurnos, con costumbres diurnas que tenemos en el Abantos. Yo diría que es prácticamente el único diurno, aunque bueno, también se ve algún corzo, pero bueno, los corzos normalmente en el día los pasan durmiendo. Seguro que habéis visto las piñas comidas por las ardillas, por el Monte Abantos, hay muchísimas. El corzo, como os decía, tiene hábitos nocturnos, pero bueno, como el Monte Abantos hay tanta gente durante todo el día con bicicletas, excursionistas, hay de todo, pues están levantando los dormideros de los corzos constantemente y por eso les vemos durante el día, ¿vale? Pero sí, tenemos unos cuantos corzos por allí. Venaos no tenemos muchos, pero bueno, los pocos que se ven, este por ejemplo está muy cerquita de Malagón, está fotografiado allí. Hay mucho venado en la zona alta de Malagón, en los alrededores de Cuelgamuros, en la Herrería, pero a Abantos realmente yo no les he visto nunca. Supongo que no pasan con facilidad, no se fían, hay mucha contaminación lumínica, es un espacio muy pequeño y no están tranquilos. Entonces, bueno, no se ven con frecuencia en el Monte Abantos, pero por los alrededores sí que los hay. Carduñas hay muchas. Este es uno de los mamíferos más frecuentes del Monte Abantos. Hábitos nocturnos totalmente, no se les ve de día, es imposible verles de día. Y hay muchos, ya digo, rastros de garduñas y excrementos y huellas y bueno, hay muchas. Y cada vez que colocamos una cámara de fototrampeo en el Monte Abantos, es matemático que nos salga alguna garduña. A las garduñas les gusta también meterse mucho en las cuadras, en las casas abandonadas, ¿vale? Es cazadora, es un carnívoro, al igual que el tejón. Tejón también tenemos en el Abantos. Yo tengo localizadas ya varias madrigueras de tejón. Ahora con las nevadas que cayeron se veían muchas huellas de tejón, rastros hay muchísimos. Pero es un animal muy discreto, muy difícil verle, solo sale de noche, del día es imposible, no sale nunca.
y bueno, es muy interesante que tengamos allí tejones. También hay jinetas, pero bueno, jinetas yo no he conseguido ver todavía muchos rastros de jinetas por el Abantos. Sí que sé que las hay en la herrería, pero por el Abantos no. Lo que sí tenemos en el Abantos son muchos zorros, seguro que también los habéis visto. Si os adentráis de noche, seguro que veis zorros en el Monte Abantos. Este está fotografiado en la zona de la herrería, pero este, por ejemplo, este es amigo mío. Este le veo todas las noches en el Abantos, yo ya he puesto nombre y todo, le llamo Rodolfo. Siempre que me siento por ahí por la noche en el Abantos, se me acerca y se me queda así sentado mirándome como que le dé un poquito de comida. Bueno, y hemos tenido también algún encuentro con clientes que posan el bocadillo cuando vamos a ver las perseidas por la noche y les digo a los clientes que apaguen los frontales para ver las estrellas, pues a más de alguno, cuando ha echado mano del bocadillo, ya no lo ha encontrado. Y es que ha sido el zorro que se lo ha llevado. Entonces, sí, hay muchos por el Monte Abantos. Yo en el Monte Abantos he visto también, las he escuchado ladrar, porque las zorras cuando tienen a las crías en la madriguera y notan peligro, ladran para que las crías se metan en la madriguera, y yo esto las he visto allí mucho en el Abantos. Hay que procurar no darles comida, esto se lo he visto hacer a mucha gente. Es muy malo humanizar a los zorros, porque al final el zorro lo que tiene que estar es habituado a cazar y no a que la gente le dé comida, ¿vale? Entonces eso al final es un prejuicio muy, muy grande para el zorro, y esto hay que procurar evitarlo, y a la gente que lo haga pues también es importante decirles que no lo hagan, ¿vale? Jabalís tenemos muchos, pero yo no voy a decir que hay superpoblación, porque eso se comenta mucho en el medio rural, en los sectores que están vinculados a la caza. Yo no diría que hay superpoblación de jabalís en nuestra zona. Sí que los hay, pero no como a nivel de superpoblación. Es un animal que tiene muy mala fama, y a ello contribuye pues ese odio injustificado. Sí, a ver, ese odio injustificado que viene de cazadores, del mundo rural, de un animal que es completamente inofensivo, que es un animal pacífico. Yo los he visto delante de mí, he visto crías, he visto madres, he visto adultos, los he visto incluso con los niños del campamento, y vemos que son animales completamente inofensivos, y son animales muy, muy necesarios para los ecosistemas, ¿vale? Porque las hozaduras del jabalí son muy buenas para airear y oxigenar el suelo del bosque. Con ello contribuyen también a la diseminación de semillas. Son animales que comen de todo, también carroñean, por lo tanto contribuyen también a sanear los bosques. Los revolcaderos son muy beneficiosos también para los anfibios. Es un animal que aporta mucho beneficio, ¿vale? al ecosistema, al bosque. Y luego también es muy, muy importante tener en cuenta que la población de jabalís lo que hace es asentar las manadas de lobo, ¿vale? Que es del que vamos a hablar a continuación. Estas fotografías que yo os pongo aquí del lobo no están tomadas en el Monte Abantos, ojalá pudiéramos tener estas fotografías aquí en el Monte Abantos, pero sí que los hemos visto, ¿vale? Sí que los hemos visto. Estos son rastros de lobo de allí, de la zona de la Cruz de Rubens, de hace unos años, que era cuando más lobos tuvimos por allí, por nuestra zona. Estos son excrementos que se veían por la zona del Tobar, ¿vale? Cuando los lobos se establecen en manadas, marcan territorio. Cuando es un lobo solitario, el lobo solitario deja los excrementos en cualquier sitio, no tiene intención de marcar territorio. Los lobos marcan territorio cuando ya tienen una manada, cuando ya ha habido una camada y ya han visto que es una zona que les ofrece bastantes recursos, y entonces empiezan a marcar territorio. Entonces, cuando analizas los excrementos y empiezas a ver mucho contenido en hueso, aquí veis que todo ese color blanco es por el contenido en hueso, ¿vale? Y luego también, no se ve muy bien la foto, pero se aprecian pelos de jabalí. Cuando un lobo ha comido un jabalí, es muy fácil, muy probable que hayan cazado jabalí.
Y la caza del jabalí solo la pueden hacer las manadas. Un lobo solitario nunca podrá cazar un jabalí. Como mucho puede comer un jabalí muerto, o lo puede carroñear, pero nunca cazarlo. Entonces, excrementos de lobo con pelos de jabalí y mucho contenido de hueso en zonas muy estratégicas, es decir, en zonas de puertos, en zonas de collados, ya están indicando que hay manada, que hay una manada. Y en el momento en que hay establecida una manada de lobos, las incidencias con la ganadería disminuyen automáticamente, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que al no dejar que se establezcan las manadas, predominan los lobos solitarios. Los lobos solitarios son los problemáticos, son los que causan problemas a la ganadería. Entonces hay que procurar favorecer el asiento de las manadas. ¿Por qué? Porque el lobo es un cazador social. Cualquier lobo, ya sea solitario o sea un juvenil o un subadulto, la tendencia natural es a que sea aceptado en una manada o a formar su propia manada. Pero nunca estar solo, porque un lobo solitario pasa mucha hambre. El único recurso que tiene un lobo solitario es cazar algún topillo, cazar algún conejo o carroñear, y poco más, ¿vale? Poco más. Nunca va a poder aspirar un lobo solitario a cazar un ciervo, a cazar un jabalí, a cazar un corzo, salvo que los encuentre moribundos o los encuentre muy desválidos o muy enfermos, o que se encuentre con un rebaño de cabras o un rebaño de ovejas, y entonces es cuando atacan y cuando se producen esos ataques. El lobo lo que busca cuando está en solitario es una hembra y una zona de caza. Y en esa zona de caza tiene que ver que haya jabalís, que haya corzos, que haya ciervos, que tenga caza, ¿vale? Porque si no, no le interesa. Entonces ellos están constantemente desplazándose, están buscando territorios. De la Sierra de Guadarrama y la zona de Peguerinos y Abantos siempre ha sido una zona lobera, siempre lo fue, hasta los años 50 del siglo pasado, que fue cuando desaparecieron, pero ahora tienden otra vez a ocupar el territorio donde siempre estuvieron. Entonces, si incidimos sobre las poblaciones naturales de sus presas, es decir, con una excesiva presión cinegética sobre jabalís, sobre corzos y sobre ciervos, y le disminuimos la posibilidad de tener presas naturales, una manada de lobos sí que puede atacar al ganado, ¿vale? Porque si no tienen presas naturales, van a ir a lo fácil, ¿vale? Pero naturalmente, un lobo alfa o una pareja alfa, que es el que, digamos, dirigen la cacería, nunca van a elegir presas fáciles, siempre van a intentar buscar, para mantener su estatus jerárquico de líderes de la manada, tiene que buscar presas difíciles. Es decir, un lobo alfa siempre va a procurar cazar un jabalí. Si no lo consiguen, luego tienen las otras opciones, es decir, ir a ciervos, ir a corzos. Por supuesto, van a aprovechar cualquier ciervo enfermo, cualquier corzo enfermo, cualquier jabalí enfermo, es decir, el papel que tienen como saneadores de los ecosistemas es fundamental. Pero si les escasean las presas naturales, pues es cuando hay problemas y es cuando van a atacar a la ganadería. Esta es una de las presas que tuvieron los lobos allí en el Monte Abantos. Este fue un ternero que devoraron de las vacas que tenemos allí en el Monte Abantos. Nosotros encontramos este costillar y se lo avisamos a los forestales para que se lo dijeran al ganadero, porque un ganadero no puede reclamar daños de lobo si no aparecen los restos. Que yo sepa, mataron tres terneros, los lobos, mientras estuvieron allí en el Escorial. Y bueno, pues eso es una señal de pues eso, que son lobos que no han tenido tiempo de establecer una manada en condiciones, tienen pocas presas naturales y al final pues van a lo fácil, ¿vale? Van a lo fácil y ahí es donde está el problema. Esta es la loba que nosotros conseguimis fotografiar en una de nuestras cámaras de fototrampeo. Esto está muy cerquita del arroyo del Romeral, arriba cerca del puerto de Malagón, cerca de la zona de la Cruz de Rubens. Es una foto que, como veis, está tomada en el año 2018, en abril de 2018. Lo que hacían en esa época los lobos que estaban en la zona de Tobar era por las noches bajaban por el Abantos y la intención natural de ellos era cruzar hacia la zona de las dehesas, ¿vale? Allí hay mucha ganadería, hay mucha caza, hay mucho conejo
y bajaban todas las noches y luego de madrugada cruzaban la carretera y volvían a subir. Una de ellas yo creo que fue esta incluso, porque luego en el vídeo, no sé si la veis subiendo por esta ladera hacia arriba, se la ve que tiene la cola así un poco como tronchada, y luego pues cuando apareció muerta en la carretera del Escorial, pues yo sospeché que podría ser ella, ¿vale? Efectivamente, este lobo, poco después de esta fotografía, fue en el verano, yo creo, de 2018, apareció atropellada muy cerquita de la entrada del Valle de los Caídos, ¿vale? Y desde entonces yo no he empezado a ver, he dejado de ver rastros de lobos allí, ¿vale? Bueno, amenazas del Monte Avantos. Bueno, pues hay un montón de ellas, como podéis imaginar. De esta no me voy a extender mucho porque ya supongo que es de sobra conocido. La amenaza que tenemos allí constante todos los años de incendios forestales. Este fue el incendio que tuvimos en el año 2000, creo que fue en el año 2000. Pero la amenaza de incendio forestal la tenemos constantemente. A mí, yo cuando veo esas quemas que hacen en el verano en las fincas me da mucho miedo porque es muy fácil que se propague enseguida un incendio. De esto seguro que Michael podrá contar mucho. Luego también pues, el tema de los fuegos artificiales y demás es un peligro, la verdad es que es un peligro. Pero bueno, está bastante bien vigilado, entonces bueno, de momento nos estamos librando, pero la amenaza está ahí y es constante. Yo considero también que la caza en el Monte Avantos no tiene ningún sentido. Es además peligrosa por la afluencia de gente que va todos los días al Monte Avantos, incluso en días de diario. Y yo no la veo, vamos, la superpoblación de jabalís tiene mucho que ver con la presión cinegética y no me quiero extender porque es una larga historia, pero está demostrado ya con varios estudios científicos que la excesiva presión cinegética no favorece para nada al control de poblaciones de jabalí, sino todo lo contrario, hace que cada año haya más, ¿vale? Y luego también a eso contribuye pues, que no se dejen establecer las manadas de lobos, que son los que realmente tienen que regular la población de jabalí, ¿vale? Y bueno, ya os digo que yo esto lo considero una aberración histórica en un territorio, en un espacio natural tan reducido y tan pequeño y con esa densidad de actividades que se desarrollan en el Monte Avantos todos los días, lo veo contraproducente y espero que algún día se acabe, ¿vale? Por supuesto, yo cada vez estoy viendo más plásticos en todo el Monte Avantos, no me canso de recoger plásticos. Últimamente estoy recogiendo un montón de mascarillas. Y bueno, pues este es el arroyo del Romeral, el arroyo del Romeral muy cerquita del nacimiento. Entonces es muy llamativo y llama mucho la atención que cerca del nacimiento de un arroyo te encuentres una botella de plástico. Pero esto es muy común, es una amenaza constante que tenemos. Y bueno, esto es simplemente que veáis lo que recogimos en una batida de limpieza en el arroyo del Romeral, desde la presa del Romeral hasta la fuente del Ceburnal, sacamos 40 kilos de basura en un solo día, ¿vale? Entre vidrios, entre restos de ropa, entre plásticos, envases, cartones, bueno, de todo, encontramos de todo. Y bueno, esto es tremendo, es una de las mayores amenazas que tenemos. Yo creo que el arroyo del Romeral ya tiene microplásticos. Me gustaría algún día hacer el análisis y demostrarlo, pero vamos, estoy convencido de que los tiene. O sea que es tremendo la amenaza de las basuras. Esto también se ve mucho, por desgracia. No es un ataque contra el enduro. El enduro yo entiendo que tengan sus zonas para poderlo disfrutar y poderlo practicar, pero el problema que tiene el enduro es pues, que lo practican en zonas donde no deben de hacerlo, ¿no? En zonas naturales. Esta cámara estaba colocada en una zona completamente salvaje, no había ningún camino, ningún sendero, no había nada. Es una zona donde nosotros colocamos cámaras donde sospechamos que puede haber pues mucho corzo, mucho lobo, mucho ciervo, y de repente te encuentras con esto, ¿no? Es decir, que se meten por cualquier lado, ¿vale? Esto hay que denunciarlo. Yo, por favor, os pido que si lo veis por el Monte Avantos, fuera de los senderos, fuera de las pistas forestales, lo denunciéis, llaméis al 112
y lo denunciéis, porque esto hay que pararlo, porque es cada vez más lo que se ve. El impacto, no hace falta que lo diga, es descomunal, no solo por la contaminación acústica atmosférica, sino por la erosión, etc. ¿Vale? Esto es muy curioso, porque esto, cuando yo se lo envié a la SEO, no se lo podían creer. Esto es un faisán de Lady Amber que captó una de nuestras cámaras de fototrampeo en la zona de Malagón. ¿Vale? Es la primera vez que se ve a un faisán de Lady Amber en cautividad. ¿Vale? Vamos, en estado salvaje. Se había escapado, lógicamente, esto se ha escapado de alguna colección privada y se había silvestrado. Pero bueno, esto me da pie a comentar pues que es una amenaza lo que tenemos también con las especies invasoras. Os comentaba antes al principio el tema del bisón americano, está por todo el arroyo del río de la Ceña, y ahí, por ejemplo, pues es imposible que llegue a instalarse la nutria, pues porque lo tiene ocupado el bisón americano, que es una especie invasiva. Pasa lo mismo con los Galápagos de Florida, ¿no? Que está la gente soltándolos en el arroyo en el embalse de Valmayor, y bueno, pues poco a poco le está quitando el espacio al Galápago nuestro, al europeo, ¿vale? Entonces el tema de las especies invasivas también hay que controlarlo. Bueno, el tema del turismo también hay que tener cuidado, porque últimamente hemos visto bastantes episodios de turismo masivo y descontrolado en el Monte Abantos. Bueno, gracias al plan de ordenación último que se aprobó, ya con el cierre de la barrera del Malagón se ha notado un bajón. Pero bueno, este año con la pandemia hemos notado que ha habido una afluencia de gente tremenda. Y bueno, el Monte Abantos es un espacio pequeño, reducido, y bueno, hay días que hay muchísima gente. Entonces, bueno, nosotros consideramos que hay que apostar por el turismo sostenible, por el turismo respetuoso. Esto es una imagen muy representativa de lo que nosotros hacemos: grupos pequeños, grupos que vamos haciendo observación de fauna con prismáticos, con telescopio terrestre. Y bueno, esto es lo que hay que fomentar siempre, ¿vale? Es lo que considero que el turismo de naturaleza debe ir enfocado a esto, a grupos pequeños y a observaciones respetuosas con el entorno. La educación ambiental es para nosotros el pilar básico de la conservación. Nosotros desarrollamos campamentos en verano y actividades de educación ambiental constantemente con colegios. Y bueno, es fundamental, y además el Monte Abantos para este tipo de actividades reúne todos los recursos necesarios. Tenemos una biodiversidad fantástica, tanto de fauna como de flora, y bueno, pues es muy interesante aprovecharlo también desde el punto de vista de la educación ambiental. Ahí tenemos a nuestros compañeros del Arboreto Luis Ceballos también haciendo su gran labor en este sentido, y bueno, es muy importante ponerla en valor. Y bueno, eso es todo lo que yo os quería contar. No sé si me he extendido demasiado. Michael, cuando quieras puedes abrir a la gente a participar, a comentar lo que quieran. Sí, sin duda, no, que va, Miguel, ha sido súper interesante, muy interesante. Entonces vamos a hacerlo. La gente, si queréis pedir la vez, alguien ha pedido la vez aquí, que se llama Int, no sé quién es, hay Fran. La gente, o podéis hacerlo con esto o con el chat, ¿no? Entonces, la primera persona, no sé cómo se llama, perdona, si puedes dar tu nombre. Julio. Sí, hola, buenas. Antes que nada quería agradecerte la charla, ha estado muy interesante. Y bueno, quería comentarte simplemente, estoy haciendo mi TFG sobre el abejaruco europeo aquí en Guadarrama. Me ha sorprendido el dato, el Abantos, ¿no? ¿No es muy alto para ellos? Me ha sorprendido a que encontrar Sí, ellos ya sabes que anidan en zonas donde hay barro, donde hay taludes. Yo sé que anidan por la zona del arroyo en los alrededores del arroyo, del embalse de Valmayor. Por ahí hay zonas donde ellos anidan. En el Abantos yo no he visto nidos, ¿vale? Pero sí que les veo mucho, sobre todo en septiembre, que es cuando ellos empiezan ya a agruparse para regresar, y hay días allí que yo los veo todos los días, ¿no? Y además es que están en grupos, están organizándose, se posan en los árboles, y yo he llegado a ver hasta 100 o 200 abejarucos
y además es que se les reconoce enseguida por los cánticos, que son muy característicos, ¿vale? En abril también les veo, sobre todo cuando van hacia el norte, ¿vale? Porque a partir de abril se les empieza a ver mucho volando, van volando alto, y yo enseguida los oigo y los reconozco, pero donde es más fácil verlos allí es, ya te digo, en septiembre, a finales de septiembre, por ahí, mediados, es cuando andan mucho por ahí. Ajá. Pues muy bien, pues gracias Julia, muy interesante. Nada, muchas gracias. Sí, yo les veo mucho a los abejorrucos en la zona de los guindos en septiembre y se ven muchos. Ahora Francisco Felipe, que es en tono escorial. Todo tuyo, Fran. Hola, muy interesante la charla. Muchísimas gracias. Ha sido, vamos, unos cuantos descubrimientos. El faisán de Lady Ambers, pues es una flipada verlo ahí. Yo hice un trabajo en gestión de la pesca precisamente de faisanes y, bueno, verse uno aquí en Monteabanto es el último que te espera ver. Muy interesante todo. Yo puedo dar un dato. Yo he tenido Isla Arbórea, creo que era Isla Arbórea, saben las dos especies muy próximas que están o a rango de subespecie. Una está en la mitad norte casi de la península ibérica, la otra en la mitad sur. Pues yo creo que he tenido la mitad norte en mi jardín hace 8 años, he visto una. Sí. Aquí he pegado en Montescorel a 1.005 metros de altitud sobre el nivel del mar y pegado en el propio Monte Abando, ¿no? Entonces, he visto ese dato, esa la he visto en mi casa. Y culebra de escalera también. 2 ejemplares he visto ya en varios años. Sí. Lo de la Rieta San Antonio es muy curioso porque, bueno, yo solo les he visto en las lagunas de Castrejón, pero yo, por ejemplo, las turberas que hay en Malagón, me parece raro no verla por allí. Ahí debería haber, seguro que la hay, ¿no? Aunque está muy alto, pero bueno, no sé, yo sospecho que algún día podrían estar por allí. Ya te digo que aquí en mi casa solamente una vez, igual que tengo sapos de los gordos y hay muchos pintojos y un montón de sapos aquí al lado de mi casa y una charca que tengo en el jardín. Pero antes de tener la charca, un día me sorprendí de ver una ranita de San Antón. Además es inconfundible, no se confunde con otro, ¿no? Y bueno, es increíble. Y no sé qué te voy a decir, bueno, de los rabilargos sí que ya sé la vieja historia de los rabilargos. Sí que parece que son 2 especies muy parecidas, pero la asiática y la europea sí que las dan como 2 especies diferentes. La historia de los jesuitas en Asia y todo aquello fue muy bonita, muy interesante, pero creo que ya está un poco abandonada esa teoría. Respecto a rapaces nocturnas, yo he visto mochuelo a la entrada de la herrería, a la misma entrada donde la puerta monumental y tal. Se puede decir que si es Abantos, está es la colonia de chalés ahí mismo y es la entrada de la herrería, pero bueno, yo considero la falda de Abantos, aunque esté urbanizada, ¿no? Y ahí he visto yo mochuelo. Y lo que me han comentado precisamente hace 2 días, porque estaba pensando poner en donde trabajamos, yo he sugerido poner una caja para lechuzas y para cernícalo, por tema de topillos, en un jardín. Y me han dicho que lechuzas en el pueblo se han visto de toda la vida con cierta frecuencia. Y que aquí hay lechuza. El cárabo sí que lo oigo cantar de vez en cuando. Supongo que lechuzas habrá pues ahí en Zarzalejo, en las zonas un poco más... No, en el pueblo, en el mismo pueblo, las han encontrado dentro de las casas. Se han encontrado, me ha comentado una compañera de toda la vida de aquí de San Lorenzo. Bueno, gracias, Fran. Que tenemos varias personas que quieren por si sirven los datos hacer preguntas. Por si son útiles. Interesante, muchas gracias. Tenemos, de lechuza hay tenemos 2 personas para hablar. El primero es Santiago y la segunda persona es José, que no le veo ahora, pero antes le veía. Santiago. Sí, voy. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Miguel. Muy interesante todo lo que has contado y muy didáctico. La verdad es que me ha encantado. Y yo tengo varias preguntas, pero para no acaparar el tema, voy a hacer solo una. Quiero preguntarte por lo que hubo y no hay. Es decir, el quebrantahuesos, ¿vale? Todos, bueno, al parecer el último quebrantahuesos que se vio por la zona precisamente se abatió en Abantos. He escuchado que hay nidos, se ha podido saber, averiguar que han ido precisamente en Abantos. Y bueno, la verdad que me da mucha envidia sana el esfuerzo que se está haciendo desde la Sierra del Cabril, el centro de cría. Primero empezaron en Pirineos, ya se ha conseguido que se reproduzca de manera natural en Cazorla, esta zona que hablamos, ¿no? Ahora está ya también reproduciéndose de manera natural en
la cordillera Cantábrica. Entonces, es una utopía muy grande conseguir que alguna vez vuelva a quebrantahuesos, o sea, se haga ese esfuerzo, porque claro, como tiene una filopatría tan potente este animal, ¿no? Es verdad que vienen muchos inmaduros desde allí de la zona del Cabril, y como llama GPS, pues se sabe dónde está, o se centran en Gredos, pero se mueven al final por toda la Sierra de Guadarrama. Claro, en Gredos creo que hay 10.000 cabras, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué opinas? Si crees que alguna vez habrá la suficiente coordinación entre administraciones y apoyados por, no sé, por grupos o por asociaciones para conseguir que volviera el quebrantahuesos al sistema central, a la rama. Ojalá. Sí, bueno, yo he leído escritos de la época de los diarios de caza de la época de Felipe II que mencionaban los quebrantahuesos en el Abantos. Y yo me imagino que donde hoy están anidando los buitres leonados, en su época, anidarían los quebrantahuesos. De eso no me cabe duda. Y es verdad lo que comentas, ¿no? Yo vi el quebrantahuesos, que se hizo bastante famoso, el quebrantahuesos de Gredos. Lo vi hace 3 años o por ahí, sí, yo creo que fue hace 3 años, que estuve haciendo un trekking por allí y me iba yo con unos turistas irlandeses y además eran muy ornitólogos y así de primeras que vimos allí dije, bueno, ni siquiera cogí los primáticos, dije un buitre. Pero cuando uno de ellos me dice que aquello no era un buitre y ya cojo los primáticos y veo que es el quebrantahuesos, me quedé flipado. Y dije, no esperaba ver aquí un quebrantahuesos ni loco. Pero efectivamente era un quebrantahuesos. Luego me comentaron que ese quebrantahuesos de Gredos venía de Cazorla. Sí, sí, o sea, hay varios, mira, tengo aquí una lista de nombres como mínimo, como los bautizan a todos, ¿no? Estela, Nerpio, Bujaraizo, unos cuantos inmaduros todos, Claro. por aquí y a veces largas temporadas, por aquí, ojo, por Gredos, pero circulan al final por toda la Sierra Guadarrama y como publican o publicaban la trayectoria que seguían, aunque fuera toro pasado, ¿no? El resumen mensual, pues se les ve que pasan, ya te digo, por aquí. Entonces, bueno, No sé, yo lo veo muy complicado porque además, fíjate, si vinieran para aquí primero, ¿dónde anidarían? ¿No? Lo tienen muy complicado. Pues fíjate que yo he observado, sabéis que el buitre negro anida en las copas de los pinos, en las copas de los árboles grandes, y el leonado anida en las cornisas, pero yo ya he observado muchos nidos de buitre negro ocupados por el buitre leonado. Y eso es muy mala señal, porque eso ya quiere decir que el buitre leonado ya no encuentra dónde anidar y tiene que ir a ocupar los nidos de los buitres negros, ¿no? No sé, ojalá algún día... Y luego también está el tema, bueno, pues de la carroña y todo esto, ¿no? Que, bueno, ya sabes que los buitres leonados tienen que volar largas distancias. Yo me imagino que los buitres que tenemos allí, aquí en el Abantos, van a la zona del Campo Zálvaro, que es donde hay muladares y donde hay más reses muertas y demás. Pero bueno, no lo sé, ojalá que tuviéramos aquí algún día. Pero vamos, que me imagino que tardaremos en verlo. No sé si nosotros lo llegáramos a ver algún día. Hombre, yo creo que solo no va a llegar precisamente por su condición, ¿no? De filopatría. Tendría que ser eso, un esfuerzo grande pues como ha pasado en la Sierra de Cazorla, el Cabril y todo esto, ¿no? Que han tardado creo que 15 o 20 años nada menos en conseguir ya... Claro, en zonas de ese tipo de roca con calizas y demás, que tienen muchas posibilidades para anidar, pero ostras, aquí en nuestra Sierra de Guadarrama, ya te digo, aquí tenemos el Abantos y la zona de Peñalara, que es el único sitio donde ellos podrían encontrar repisas donde anidar y demás, pero... Pues muy interesante. Muchas gracias, Santiago. Vale, gracias. Ahora, pues el tema muy interesante. Tenemos una pregunta más que de José del grupo de Facebook San Lorenzo del Escorial al Natural. Todo tuyo, José. ¿José? José María. José María. José María del grupo de Facebook San Lorenzo del Escorial al Natural. ¿No? Pues quería decir algo. José, pues no. Pues nada, tenemos una pregunta, una mención que ha dicho Fran sobre ¿cuándo es? ¿Cuál es? Es el desmán, el dip de Pirineos. Sí.
El desmán yo sospecho que pudiera estar en el cofio, incluso en el aceña, pero la verdad es que nunca lo he conseguido ver. Pero sí es verdad que ha habido una recuperación bastante importante. Se la ha visto por lo que me han dicho, se la ha visto en el alberche, por ahí. Y entonces es muy fácil pensar que pudiera llegar al cofio y a la aceña, pero yo no lo he visto. También cuando he subido por el Romeral, arriba, aguas arriba, y siempre me voy observando en las pozas y demás, por si... Pero nada, no, yo nunca lo he visto. Pero sí que se está recuperando y bueno, sería fantástico, ¿no? Que llegara hasta la zona de Peguerinos, que llegara hasta la zona de la Aceña, por ahí, Malagón incluso. Tenemos otra pregunta. Paloma dice que ha visto el azor por el Escorial en las Machotas y pregunta por el águila imperial, Miguel. Sí, nada, el águila imperial se la ve mucho por la zona de... Yo la he visto mucho por la zona de los Pinares Llanos, ¿vale? La zona de los Pinares, de Cueva Valiente, por ahí he visto la imperial. También en la zona, en el valle que baja hacia Robledo de Chabela, ¿vale? También. Pero bueno, ya sabéis que es en zonas bajas, de la zona también, ¿cómo se llama? Valdemorillo y por ahí también, creo que tienen por ahí algún nido. Pero yo ahí, concretamente en el Monte Abantos, no la he visto, yo creo que nunca la he visto. En el mismo Monte Abantos yo nunca la he visto. Tenemos un comentario también, creo que Santiago, sobre el tema de la presión cinegética y el aumento de población de jabalí. No sé si quieres volver a comentar algo. Sí, Miguel. me parece muy interesante. Sí, pero ¿le pregunta algo en concreto o que lo comente otra vez? Yo creo que es para que aclaras aclararas por qué la presión cinegética aumenta la población de jabalí. Vale, perfecto. Sí, mira, esto hay que entender, hay que conocer muy bien la biología del jabalí, ¿vale? Los jabalíes viven en grupos familiares dirigidos normalmente por un macho y una hembra, vamos a poner que sean alfa, ¿vale? Por hacer una equiparación con las manadas de lobos, ¿vale? Son los que dirigen un poco al grupo. Y luego en ese grupo se suelen incorporar pues tías, hermanas y otras crías de grupos familiares que pueden llegar a ser bastante numerosos, pero siempre están controlados, dirigidos por una hembra adulta, ¿vale? Una hembra adulta que la podemos considerar como la abuela o la madre, ¿no? La más adulta. Es la hembra la que determina cuándo entran en celo las hembras, ¿vale? Es siempre la hembra adulta. No sabemos muy bien cómo se hace, pero se ha estudiado bastante. Yo, si queréis, luego al que esté interesado le puedo pasar estudios que hablan de esto, ¿vale? De cómo se regulan las poblaciones de cómo se autorregulan las poblaciones de jabalí y cómo la hembra es la que determina cuáles son las hembras que entran en celo y cuáles no. Cuando hay mucha presión cinegética sobre ellos, el mecanismo de defensa, digamos, de los jabalíes lo controlan las hembras de tal manera que, por ejemplo, si una hembra jovencita entra en celo y enseguida los machos van a intentar cubrirla, pues es, digamos, la hembra adulta la que echa al macho para que no la cubra y favorece que cubra a otras. Es decir, todo lo controla un poco la madre adulta, ¿vale? Cuando hay mucha presión cinegética, las hembras adelantan el ciclo del celo y, de hecho, se llegan a producir hasta 2, incluso 3 celos al año, cuando hay mucha presión cinegética. Es un mecanismo de defensa que hacen los propios jabalíes, ¿vale? Escasean, digamos, de alguna manera las hembras para copular y entonces lo que hacen es acelerar el ciclo de feromonas, acelerar el celo para favorecer que los machos las cubran cuanto antes. Pero si además de todo eso, luego la caza, cuando se ejerce, se hace sobre el ejemplar inadecuado, es decir, por ejemplo, disparen a la hembra que es precisamente la adulta, ¿vale? Pues eso lo que va a hacer que es que al poco tiempo haya más hembras con el celo adelantado,
¿vale? Y aumente el ciclo de celo. Es decir, es muy difícil de explicar y de entender, pero sí que se han hecho varios estudios durante años. Ya os digo, yo os los puedo pasar al que me lo pida por correo electrónico. Son trabajos que están allí publicados, están en PDF y os lo envío, y están muy desarrollados y muy bien explicados. Pero es eso, es un mecanismo de defensa que tienen ante esa presión cinegética. Se cazan y se matan ejemplares que no se deberían cazar, porque luego lo que hacen es pues, que se adelanten los celos de que, digamos, copulan más pronto de lo que deberían, copulan con más ciclos al año, y eso al final hace que la población aumente, ¿vale? Es un poco por ahí el tema de la superpoblación. Y luego también no hay que olvidar que muchos cotos crían jabalí, los alimentan y los sueltan luego en otros cotos para que haya siempre caza. Entonces es un tema muy delicado, muy complicado, y lo dicho, ahí el papel que juega el lobo es fundamental, porque es el que realmente tiene que regular y el que tiene que controlar las poblaciones. Bien, muchas gracias, tiene sentido. Bueno, yo creo que podemos hacer una última ronda de comentarios que hago aquí, que están en el chat, y muchas gracias de todas formas por la gente que están participando en el chat, es muy interesante y hay mucha gente que sabe un montón aquí en el grupo. Por ejemplo, como Roberto La Peña y Santiago. Un par de comentarios. Fran dice que Alazor anida en la Almenara, en Robledo. Julio pregunta sobre el tema... José María comenta sobre la riqueza del Lepidópteros. Y luego Julio pregunta sobre cómo se sabe si es macho o hembra la loba. Y luego hay un comentario sobre un bicho que pues yo creo que han decidido que es garduña, no es Marta. Pues estos somos los últimos y luego, que tienen los mensajes, sí. Y luego pues una posible animal que ha visto a alguien en el monte. Pero bueno, primero el tema de los lepidópteros, Miguel. Sí, la diversidad que tenemos de insectos e incluso también de lepidópteros es brutal. No solo de lepidópteros, de todo. O sea, insectos tenemos y es increíble. Pero yo ahí no me he querido extender porque ya me imagino que, Michael, entrevistarás a algún miembro del grupo de bicheros que hay en el Escorial. Yo me quedé sorprendido de la cantidad de aficionados a insectos que hay en el Escorial, pero sorprendido, y cuando les he conocido, pues me han dejado flipado porque tienen un control y un dominio espectacular, y mejor que ellos nadie, ¿no? Para hablar de la diversidad que hay de mariposas, de insectos en general, mejor que ellos, vamos, estoy seguro. Yo te pondré en contacto, Michael, con Vale, gente de perfecto, este grupo, porque ellos hacen quedadas, cada vez que pueden hacen quedadas, van con sus cámaras, fotografían, catalogan, y bueno, me imagino que tendrán cientos de especies catalogadas. Sí, es tremendo, tremendo. Hay mucha gente, sí. Hay una pregunta sobre el tema de la garduña, entre pues ver un animal que puede ser... ¿Qué tal el tema de las garduñas y las comadrejas? Bueno, y martas y comadrejas también tenemos algunas, no muchas, pero yo que he visto algún excremento de comadreja. Aquí martas no hay. La marta solo hay en la cordillera cantábrica, en el norte. Aquí no hay martas, pero es verdad que es un animal que se confunde mucho, ¿vale? Son muy parecidas, ¿no? Pero no, aquí solo hay garduñas, ¿vale? Se las reconoce por ese babero blanco que tienen, en fin, son fáciles de reconocer. Aquí en el Abanto se las ve todas las noches, andan por todos los lados, ¿eh? Por todos los lados. Y luego no sé qué otra pregunta había por ahí. Bueno, es sobre esto, más o menos, sobre Sí. esto. Y luego alguien menciona el tema del gallipato, por ejemplo, Santiago. ¿Quieres decir algo sobre el gallipato? Bueno, yo gallipatos por el Abantos, por el arroyo de ahí del Balagón y por ahí, yo la verdad es que no he tenido la suerte de encontrármelos. Ahí seguro, no sé si está por ahí Gabriel del Arboreto, que ellos tienen gallipatos, me parece que tienen allí en las lagunas del Arboreto, pero yo no he visto gallipatos por el Abantos, la verdad no he tenido la suerte de encontrarlos.
Bueno, yo creo que hay un comentario sobre el tema de la carretera forestal de Abantos, pero yo creo que y es un tema que nosotros llevamos un montón de años intentando cerrar por completo. Yo creo que podemos dejarlo para otro momento, que ya llevamos casi 1 hora y cuarto. Sí, había una pregunta ahí de alguien que dijo que cómo sabía que esa era una loba y no un lobo. A ver, sí, es la última, sí. No tengo ninguna certeza, ¿vale? No tengo ninguna certeza. No sé, me gustó cuando la vi y cuando estuve rastreándola, pues no sé. Me pareció que era una hembra, pero no tengo ningún motivo. O sea, físicamente no es muy difícil de distinguir. Sí es verdad que son un poco más, quizás un poco más delgaditas, un poco, no sé, más por la forma de caminar, sobre todo, me dio la impresión de que fuera una hembra. ¿Vale? Entonces, no sé, pero vamos, que podía ser un macho perfectamente. Y luego hay un comentario, Roberto de la Peña, sobre el tema de los murciélagos que habitan en Abantos. No sé si quieres comentar algo para terminar. Yo sé que hay una comunidad de murciélagos tremenda, me han hablado mucho de la cantidad de especies que hay. Pues sí, se les ve muy bien por las noches, es muy fácil verles, pero yo no he podido fotografiar ninguno, verlo, no estoy muy puesto en el tema de murciélagos, la verdad. Pero sería interesante porque esto sí que me han comentado de que hay un grupo de expertos en murciélagos que van mucho por ahí, por el Abantos, a catalogar y demás, y sería muy interesante un día organizar una charla con ellos porque ya te digo, nos pueden sacar temas muy, muy curiosos, ¿no? Yo no sé, no sabría decir de especies concretas de murciélagos. Sé que hay 4 o 5, porque que me comentaron una vez, pero no sé ni cuáles ni nada. Bueno, pues yo creo que podemos ir terminando. Solamente quiero dar las gracias a Miguel por pues una presentación, unas respuestas muy, muy interesantes y es un montón de trabajo. Y también quiero pues resaltar lo que hace Miguel, que es el ecoturismo, que es el tipo de turismo que necesitamos aquí, que es respetuoso con el monte y a la vez que pues da a conocer a la flora, a la fauna, todo lo que tenemos aquí en nuestra comarca. Y yo creo que es una labor y es parte de la asociación Abantos Activo, que hay también otros grupos como lo de Carlos Agudo, y es algo que yo creo que es esencial. Y yo creo que si podéis, pues echáis un vistazo a la página de Grelsia Ecoturismo y luego yo seguro voy a contratar algo porque a mí me parece que es tremendo. Es un lujo tener a alguien como Miguel que está trabajando y tan generoso con su tiempo aquí en San Lorenzo. Entonces, vamos a colgar el vídeo. Tengo una pregunta de Julio. Vamos a colgar el vídeo. Y luego, bueno, hay comentarios de coches. Sí, estamos de acuerdo. En la próxima charla que vamos a hacer es sobre las agresiones ambientales que hay en toda la zona de los arroyos en el Escorial, toda la zona de las dehesas. Pues cambiamos de monte a dehesa y vamos a hablar de los problemas que hay con todo esto. Y luego, pues tenemos muchas ideas ahora sobre el tema de los insectos, sobre los murciélagos, los líquenes, hay de todo. Tenemos un gran privilegio de vivir aquí o estar tan cerca de esto y tener gente como Miguel y también a muchas personas que han estado en el chat que saben tanto, que ha sido pues un gran placer. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias, Michael. Y a Miguel. Y especialmente a Miguel. Un aplauso virtual. Nada, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y gracias, Miguel. Venga, hasta otra. Gracias, hasta otra. Muy bien, gracias. Estupendo. Nada,